a esta hora los abogados de Manuel Monsalve. Ahí van saliendo, habían ido a visitar, ¿no?, al ex subsecretario, y ahí estamos precisamente con nuestra periodista y escuchamos a los abogados. Está Catalina Miranda, procedemos a escuchar. Catalina, contigo. Sí, Maribel, nos vamos a correr un poquito en la sombrita para poder conversar con el abogado quien salió hace pocos minutos de acá de Capitán Llaver para evidentemente poder conversar con Monsalve. Me gustaría, bueno, los saludo primero, preguntarle con respecto a esta citación que hace el fiscal para el 23 de diciembre. Logró conversar con Manuel Monsalve, que le dijo, bueno, cómo se están preparando también para ese día. Venimos saliendo de la visita, efectivamente fue solicitada la declaración de Manuel por la Fiscalía. La declaración es un medio de defensa, en ese sentido nosotros definimos el momento, pero creo que es una oportunidad para efectivamente poder declarar, poner su versión, hacernos cargo de las cosas que se han dicho hasta ahora y empezar a poder hacernos cargo de la imputación desde la versión misma de Manuel. ¿Y qué le preguntó? Bueno, conversó con él con respecto del secreto bancario. Levantar el secreto bancario es otro de los temas que se va a tocar ese 23 de diciembre. Mira, en estricto rigor no, porque las investigaciones están separadas, ¿ya? Ahora, hemos dicho antes, lo vuelvo a reiterar, nosotros estamos disponibles para poder colaborar. Parte de esa colaboración pasa por el secreto bancario y en ese sentido no hay ningún problema en ayudar a esclarecer que respecto a los manejos de fondos públicos no hay ningún tipo de irregularidad y de que la causa se ha construido en realidad en torno a especulaciones que tienen fundamentos en cuestiones muy puntuales que no tienen en realidad fundamento en la realidad. O sea, él podría autorizar... Absolutamente. El patrimonio de Manuel es completo y absolutamente explicable por su trayectoria como funcionario público y eso se puede esclarecer para efectos de cualquier autoridad y también para el Ministerio Público. Abogado, entonces el 23 de diciembre Manuel Monsalve va a romper el silencio y va a dar declaración. Mira, falta mucho para el 23. Es un medio de defensa. En ese sentido está sujeto a cosas que pueden ocurrir de aquí al 23, pero sí lo tomamos como una oportunidad. En ese sentido, te puedo decir que es probable que vayamos a declarar en ese día, pero tienen que ocurrir algunas cosas también que todavía no han ocurrido para la obtención de ciertos antecedentes y cuestiones que son precisamente las razones por las cuales todavía no hemos declarado. ¿Usted, abogado, lo está preparando para eso? Me imagino que hay alguna especie de conversación. ¿Qué le dijo él hoy día? Las declaraciones en el contexto de defensas penales se preparan. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al 23 y si no del 23, bueno, hasta que declare. Así que eso, muchas gracias. Abogado, y por último, en el caso del tema de investigación de gastos reservados, ¿cómo se ve esa lista también para ustedes como defensa del subsecretario? Como ya dije, tenemos toda la disposición de esclarecer el uso de los recursos públicos y tenemos también la tranquilidad de que una vez analizados los antecedentes que correspondan, va a quedar claro que no hay ningún tipo de irregularidad. ¿No hay irregularidad entonces en esos gastos? Que esté muy bien. No hay irregularidad. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del abogado de Manuel Monsalve, quien llegó a eso de las 11 con 25 minutos en Maribel. Las visitas de los abogados son hasta las 11:30 de la mañana. Pudo conversar con él y evidentemente, ahí él lo decía, es una preparación que está haciendo con Manuel Monsalve para poder presentarse ante el fiscal el 23 de diciembre. Y un dato importante y relevante es que confirma que efectivamente ellos están dispuestos a levantar este secreto bancario. Claro, son dos investigaciones, también decía ahí el abogado, una por esta acusación de violación, esta denuncia sexual, y por otro lado, ¿no?, la eventual malversación de fondos públicos y el mal uso de los gastos reservados, así que vamos a estar pendientes también de todo eso y de la declaración ya que se debería ejecutar el 23 de diciembre. Gracias, Catalina, que esté muy bien. Ya, y vamos a seguir con el senador Juan Luis Castro. Tuvimos esta información de último minuto, senador. Queremos comentar con usted también, un ex militante de su partido, qué le parece por todo lo que está sucediendo y donde, claro, hay una arista súper importante que tiene que ver con el gasto de los fondos reservados. Acordémonos que son más de 800 millones que no se sabe qué destino han tenido. Él no los rindió porque fue sometido a prisión preventiva de inmediato, pero creo que es un problema enorme de probidad y transparencia y que hay que aclararlo lo antes posible, porque una cosa es el delito sexual, que se está viendo,
Otra cosa es el abuso de poder respecto de las policías, las cámaras y todo lo que se desplegó para intentar contener esa eventual denuncia sexual. Y otra cosa es la plata. O sea, él ha pagado y todo esto se levanta finalmente por los gastos que él hacía y los pagos. Porque los restaurantes, ¿no?, donde acudió con la víctima, pagó en total casi 200.000 pesos en las cuentas, al taxi 40.000 pesos también, todo eso en efectivo, y donde cuando llega el nuevo subsecretario Cordero a revisar la caja fuerte dice, chuta, de 50 millones queda 1 millón. Yo creo que cuando hay un poder a veces omnímodo, cuando hay carencia de límites o hacer y deshacer, siendo jefe civil de las policías, teniendo acceso a todo tipo de acciones, intervenciones de cualquier naturaleza, se pierde el sentido de realidad respecto de hasta dónde yo puedo llegar o hasta dónde yo tengo el control de todo. Entonces, me parece que las primeras versiones que están surgiendo hablan de algo que todavía no se entra en detalle, pero que es cómo se administró el poder desde la Subsecretaría del Interior. ¿Qué se hacía, qué se dejaba de hacer y qué cosas incluso recién ahora vamos a empezar a saber porque estaban ocultas? O sea, todas no las se cosas sabían. Ahora usted, en lo personal, estamos hablando de que eran militantes del mismo partido, ¿usted era cercano a él? ¿Se había hablado también de esta situación? ¿Cuál era la percepción que tenía? Porque muchos hablan de que finalmente él traicionó la confianza del presidente Gabriel Boric, del gobierno, al hacer todo lo que estamos conociendo, ¿no? Y una denuncia tan grave como la de violación. Ahora estamos hablando de una eventual malversación de fondos públicos, abuso de poder. ¿Cómo lo observa usted? Muy dramático porque es una figura que en su pega, en su trabajo, yo creo que poca gente dudaba de un estándar, de un nivel de manejo de los temas de seguridad, de certeza en las declaraciones, de dar seguridad a las personas, del camino que se está haciendo en materia de seguridad. Eso yo creo que estaba muy arriba en el imaginario social de nuestro país. La estrepitosa caída... Era una persona bien evaluada. Yo diría que era la mejor figura socialista en el gabinete, claramente. Ahora, esto que es motivado por una acción impropia, vamos a ver hasta dónde llega el delito propiamente tal, pero ha demostrado que de pronto en ciertas áreas de poder donde no hay controles sobre quienes ejercen el poder, se extralimitan demasiadas cosas. Tener una situación de abuso sexual en la propia cartera, con una funcionaria de la cartera, ya es un problema obviamente delicado. Y si a eso agregamos los ejercicios, por ejemplo, de fuerza sobre inteligencia, las órdenes que recibió la comandante Vilches, que estaba muy bien evaluada, y que recibió órdenes, y por aceptar las órdenes, transgredió ciertas normativas porque creyó la hipótesis de que había una extorsión de terceras personas sobre el ex subsecretario, cosa que no se ha demostrado nada que hubiera sido así. Entonces, es muy difícil pensar, y yo me pregunto como médico, si yo voy a un local y yo percibo que después tengo una pausa, un borrado de 10, 12 horas, yo al otro día, más aún si soy médico, voy y me someto a los exámenes de sangre y yo digo, ¿quién me puso algo en lo que yo bebí anoche? ¿Quién me intoxicó con algo? Por eso no tiene asidero y por eso esa preocupación viene 2 semanas después. Que no tiene un sentido lógico, que no sea más bien encubrir una cierta estrategia para evitar de alguna manera la acción de una denunciante. De una denunciante. O sea, yo me preocupo 2 semanas después en realidad si es que me drogaron o no, si es que me van a extorsionar o no, y de ahí comienzo ni siquiera ir al doctor. Comienzo a pedir las cámaras de seguridad. Absolutamente, y por eso todo esto es discordante y por eso ha generado tanto daño. Él está fuera de la fila del Partido Socialista desde el día siguiente de su renuncia. Eso fue lo correcto. Para nosotros fue muy doloroso, pero también indignante. Y yo creo que ahora, ojalá, se resuelva rapidito todo lo que tenga que ver con los temas financieros, los temas de probidad, los temas del mismo delito sexual, porque el país se conmocionó gravemente por la caída estrepitosa de una figura. Sí, bueno.